me tocó a mí dedicarles a ustedes la palabra de Dios. Quiero decirles una cosa. Tratando de hablar al mundo todo acerca de aquel que salvó mi alma. Y así vengo yo esta mañana. Como una don nadie tratando de hablarle al mundo sobre aquel que salvó mi alma. Vamos a ponernos en pie en presencia del Señor y desenvaine su espada, como dice el pastor, para leer la palabra de Dios que nos va a estar acompañando esta mañana en esta predicación. Todos abran sus Biblias en Mateos 14, versículos del 22 al 33. Mateos 14, versículos del 22 al 33. Amén. Cuando todos estén listos, me dicen amén. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Amén. ¿Todos están ahí en la palabra? Amén. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Amén. Amén. Dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban a la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Puede sentarse, amada hermana, en esta mañana, pero quiero que usted le ministre a la persona que está al lado tuyo el tema de esta predicación. Abandona el barco. Abandona el barco. ¿Qué momento este en el que los discípulos estaban en aquella barca en el medio del mar en la oscuridad? Yo les invito a ustedes a que se hagan ideas, se imaginen esa escena en su mente. Imagínense en el medio del mar, no sé, yo nunca he estado montado en un barco, pero eso debe verse bastante feo. En el medio del mar, en una tormenta, en una barquita pequeña, 12 personas allí montados, y el mar los azotaba. Y ellos tenían miedo de poderse hundir y ver de repente una figura a lo lejos, una figura humana. Qué susto se dieron ellos en ese momento al ver a Jesús caminando sobre las aguas. Precisamente esta palabra me ha inspirado para esta predicación, en el que habla sobre abandonar aquello que nos aleja de Dios. Voy a comenzar con un testimonio mío. Cuando vino el pastor de Villa Clara, que yo vine aquí, y él pidió a todas las personas que quisieran pasar al altar para orar por ellos, y yo en ese momento me sentía deseosa, me sentía con ganas de recibir oración y pasé adelante. Pero él me dijo algo que me dejó pensando y que me preocupó. Él me dijo, de todas las personas que habían allí, él me dijo: Dios te quiere decir algo a ti. Tú hubo un momento que subiste, que fuiste bendecida, pero ahora en este momento tu bendición se puso en pausa. Dios te quiere decir, tu bendición está en pausa. Y Él va a hacer todo para que tu bendición se vuelva a activar. Y yo me quedé pensando y dije: ¿qué me quiere decir Dios con que mi bendición esté en pausa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi bendición está parada como esa barca que venían los discípulos, que estaba parada en el medio del mar en el viento contrario? Y me puse a pensar, los niños de preescolar, el niño de preescolar cuando empieza, que llega a la escuela, no sabe nada, no es un niño de preescolar.
Pero cuando tiene que pasar a primero, para pasar a primero, tiene que enfrentar una prueba. Pero ya cuando él va a pasar a segundo, la prueba que él enfrentó es mucho más difícil. Y yo que estoy en cuarto año de universidad, gracias a Dios, las pruebas que yo estoy haciendo ahora son mucho más difíciles que las que yo hacía cuando estaba en preescolar. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la fe. Cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, somos como niños de preescolar, que no sabemos nada. Pero una vez que nosotros avanzamos a un nivel de fe superior, nosotros necesitamos enfrentar pruebas superiores. ¿Y cómo hacemos para poder enfrentar estas pruebas superiores y no quedarnos parados como los discípulos en esta barca en el medio del mar? Aumentar mucho más nuestro nivel de fe. Dice la palabra que Dios le dijo a los discípulos cuando lo vieron, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios te dice esta mañana que si tú en estos momentos te ves como esos discípulos en esa barca, te ves estancado y ves que tu nivel de bendición no aumenta, Él te dice, no temáis que yo soy, yo vengo por ti, yo te rescato. Él solo les pide que ustedes aumenten su nivel de fe, porque ya las pruebas de ustedes son a un nivel superior, porque ya estamos en un nivel superior de fe. Por eso Dios los incita a levantarse y a dejar atrás todo aquello que los detiene en la fe. Dice el versículo 24, ya esa barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas y el viento era contrario. Imagínense ustedes ese viento contrario. Ese viento contrario, yo cuando analizo ese versículo, yo lo veo como que ese viento contrario es el propósito de Dios. Muchas veces nosotros nos vemos en una barca y nos vemos aferrados a una situación. Nos vemos aferrados, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no nos damos cuenta que el propósito de Dios está como ese viento contrario. El propósito de Dios es otro y Él lo único que quiere es... Aleluya. Gloria a Dios. Y Él lo único que quiere es que abandones esa barca para que encuentres a Dios en el mar y veas el verdadero propósito que Él tiene para ti y para tu vida. Y eso es lo que Él quería mostrar. Hacer prueba para ver si verdadero. Dios te está diciendo, si tú tienes la bendición delante, ten fe. Por eso es que Pedro se lanza al mar. Dice el versículo 30, pues al ver el fuerte viento tuvo miedo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pues al ver... Gloria a Dios. Ahora sí. Para predicar uno tiene que estar hundido porque a veces estas cosas pueden ir. Pero bueno, yo sé que el Espíritu de Dios va a descender. Dice en el versículo 3, él al ver el fuerte viento, él tuvo miedo. Muchas veces hay circunstancias de la vida que nos hacen tener miedo. Nos hacen tener miedo a dar ese salto de fe que Dios nos pide que hagamos. Y por eso era que Pedro en esos momentos se estaba hundiendo. Porque él dudó de que él era capaz. Porque él dudó de su fe. Por eso yo les digo, amados hermanos, en esta mañana, no dude de su fe. Da ese salto de fe. No importa que el viento esté en contra, si es Jesús el que está en el mar, si es Jesús el que está allí para levantarte y para darte la mano, para que... Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al ver el fuerte viento, él tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces me ha pasado, yo he visto la bendición delante y me ha dado miedo avanzar, me ha dado miedo acercarme a Dios, me ha dado miedo dar ese paso de fe. Y una vez que yo me alejo de Dios por el miedo, por el que dirán, me veo completamente hundida, porque nosotros necesitamos de Dios para respirar y si no lo tenemos, nos vemos hundidos. Entonces cuando estamos completamente hundidos, queremos que Dios nos salve, queremos que Dios nos saque. Y eso fue lo que le pasó a Pedro en ese momento. Cuando él estaba hundido en el mar, él le pidió a Dios que lo saque. No sé si ustedes se han visto en algún momento como los discípulos en esa barca. No sé si ustedes se han visto azotados por las olas en el mar.
qué me pasa esto? Aleluya. Dios está contigo. El Espíritu de Dios está en este lugar Amén. y me va a guiar. Tenga miedo. Amén. Esa barca, amados hermanos, son las cosas que nosotros en esta vida carnalmente hemos construido que nos aleja de Dios. Muchos de nosotros hemos construido barcas de miedo, como yo. En estos momentos estoy montada en una barca de miedo, porque me aterra mucho, porque tengo una responsabilidad fuerte que quiero cumplirla, porque quiero agradar a Dios sobre todos esos propósitos. Y cuando veo el viento en contra, muchas veces hago como Pedro, muchas veces mi fe se desvanece. Pero Dios me dice, ten ánimo, que yo estoy contigo. Porque el que está conmigo es más fuerte y a pesar de mis miedos. Esta caída, amado hermano, véala como un testimonio. Si usted tiene alguna meta en su vida que usted desea cumplir y usted se cae, y usted siente que el viento está en contra, y usted siente que no puede, ve hacia Él. Véase al que está contigo y póngase fuerte, porque como hoy me pasó, que hoy me caí, sé que me voy a levantar y sé que Dios va a poner en mi boca palabra para poder predicar. Y sé que si alguno de ustedes necesita inspiración, que esta vida no es perfecta y nosotros no somos perfectos. En estos momentos yo estoy en esa barca, que tengo una prueba delante de mí, tengo el viento en contra. Y como Pedro, miren, me veo igual que Pedro, me pasó lo mismo. Sentí que mi fe no era lo suficientemente fuerte. Pero ahora veo que Dios está conmigo. Amén. Pero ahora veo que Dios me puede levantar y que esta palabra puede servir para inspirar a los demás. Aleluya. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Esta es la historia de un hombre que llegó a una isla. Era náufrago, hablando del mar, hablando de la barca. Este náufrago, cuando llegó a la isla, no tenía de otra que con las tablas que le quedaron de su barco construir una fogata. Pero él pasó meses y meses y no había barco que lo viniera a rescatar y él pensó que iba a morir. Y una noche, cuando ya no le quedaba madera para la fogata y el humo era lo único que quedaba, él pensó ya que iba a morir, pero un barco a lo lejos vio el humo y vio que era una señal. Y el barco vino y lo rescató. ¿Qué quiero decirles con esta enseñanza? Que a veces pensamos que todo está perdido. A veces pensamos que todo está perdido y lo único que nos queda es humo. Pero Dios incluso del humo puede sacar nuestra propia salvación. Entonces, Dios puede hacernos aún en lo que Él cree imposible, en lo que nosotros creemos imposible, puede hacer algo posible. ¿Quién creería que es posible caminar por el agua? ¿Quién lo creería? Humanamente yo salgo de afuera y yo digo, Pedro caminó por el agua y me van a decir eso no es cierto. Me van a decir eso no es cierto. Pero Dios aún en lo imposible, en la situación que tú crees imposible, Él puede hacer caminar por el mar. Él puede sacarte de la barca en donde estás con el viento en contra y puede hacer caminar por el mar. Muchas veces me uno a la serie de los descalificados, el pastor. Quiero hacer un poco de ilusión a esto. Yo me veo ahí en esa barca y me veo por el mundo descalificada. Yo soy una persona que he sido muy descalificada por el mundo. Tú no eres capaz de esto, muy señalada. Tú no eres capaz de lograr esto. Tú no eres capaz de hacer esto. Les digo una cosa, amado hermano, no escuchen al que lo descalifica. Porque el que tiene amor en su corazón, amor predica. Pero el que de amor carece, simplemente te descalifica. El que tiene amor en su corazón, amor predica. Pero el que de amor carece, te descalifica. Y yo he sido muchas veces descalificada. Yo me he visto muchas veces en esa barca, con ese viento en contra. Muchas veces con esa tormenta azotando. Pero he tenido un Dios que ha estado delante de mí en el mar, en lo imposible, y me ha dicho, ven que yo te voy a hacer caminar por el agua. Ven que yo te voy a sacar de esa situación en la que tú estás. Y la gente me dice, ¿cómo que tú vas a saltar al mar? ¿Eso es una locura? No, no es una locura porque Dios está conmigo y puede hacer de lo imposible posible. Hay una serie que se llama The Chosen, no sé si ustedes lo han visto. En español significa El Elegido. Es una serie de Netflix. Donde narra
significativamente sobre la vida de Jesús. Y yo busqué esta parte de los discípulos en la barca, porque yo quería ver la escena como ellos la significaban. Y esto no está en la Biblia, eso es solamente una significación que ellos hicieron para esa serie, pero quiero traerlos aquí porque me causó. Dice que cuando Pedro fue a Jesús, en el versículo 29, que él descendió de la barca, los discípulos que estaban allí, cuando Pedro estaba a punto de bajar, le decían: Simón, Simón, estás loco, no te tires. Simón, Simón, ¿qué haces? No te tires. Y yo me quedé pensando con esto, y yo digo, cada vez que siempre nosotros queremos dar un paso para Dios, cada vez que nosotros queremos buscar una bendición o un camino, siempre hay aquel que te llama por el antiguo yo y te dice: tú no eres capaz de hacerlo. Siempre hay aquel el que te recuerda quién tú eras, el que te dice: Simón, Simón, no lo hagas, estás loco. Si quieres venirte a Dios, siempre hay aquel que te dice: ¿qué haces yendo a la iglesia si tú eres un adulto? Siempre que quieras venirte a Dios, siempre hay aquel que dice: ¿qué haces? ¿Tú crees que la iglesia te va a hacer algo con todo lo que tú hacías? ¿Tú crees que la iglesia te va a hacer algo si tú antes tomabas ron? Siempre hay alguien que te recuerda el antiguo yo para que no te lances de esta barca. Pero siempre hay un Jesús que está en el mar, que te dice: hombre de poca fe, si eras capaz de hacerlo, si eras capaz de lanzarte y caminar hacia Dios y recibir esa bendición que ese barco te está frenando, ¿por qué dudaste? No escuchas a aquel que te hable por tu antiguo yo, aquel el que te diga: Simón, Simón, no te lances. Si no escuchas a Jesús que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a imaginarnos metafóricamente como que la vida que nosotros vivimos es un mar. La vida es el mar, es ejemplificativo. Y que los barcos, las barcas, porque la única forma de navegar por el mar es un barco, son las decisiones y los caminos que nosotros tomamos en nuestras vidas. ¿A qué barco nos subiríamos? Si nosotros queremos una vida de bendición, no podemos subirnos a un barco de mentiras, porque nos va a llevar a una tierra de mentiras. Si nosotros queremos una vida de agradar a Dios, no podemos montarnos en el barco del mundo. Al mundo le encantan los barcos lujosos. El Titán, el primer barco que se hizo con las condiciones que tenía, el lujo, el mundo para eso era la mayor obra de la ingeniería. Sin embargo, el capitán osó decir que ni siquiera Dios podía hundirlo. Miren lo que pasó. ¿Y saben por qué ese barco se hundió? Porque en el momento que el capitán dijo esas palabras, Dios se bajó del barco. Procura que Dios esté en el barco de las decisiones de la vida en la que tú estás tomando. Analiza y piensa a qué puerto quieres llegar, cuál es tu visión en la vida por encima de todo, y analiza que esté Dios en ese barco. Si Dios no está en ese barco, Dios será como ese viento contrario y va a hacer todo lo posible porque abandones el barco, porque si te quedas en este barco que no está Dios, no vas a llegar al puerto de la gloria, no vas a llegar al puerto de la bendición, no vas a llegar al puerto en el que tú buscas llegar. Por eso procura en qué barco te subes. Procura que esté Dios en el barco en el que tú te mueves, si no, simplemente abandona el barco. Y ese es el tema de mi predicación. Si hay algo que está atrasando tu bendición, como yo en este momento, como yo en el momento en el que me paré allí para que el pastor de Villa Clara hablara conmigo, era que yo estaba montado en un barco contrario al barco que Dios quería para mi vida, como aquellos discípulos parados en el mar. Y Dios quería que yo diera un salto de fe. Dios quería que yo saltara al agua para que tomara su mano y poder caminar con el agua, poder caminar por el agua como Él. Y en el momento que me di cuenta de esto, que decidí dar el salto de fe ignorando a aquel que me decía, me hablaba por el antiguo yo, dice: entonces cuando subieron a la barca,
se calmó el viento. Una vez que usted suba a la barca de Dios, una vez que usted esté en el camino que Dios quiere para tu vida, Él va a hacer que la tormenta en tu vida termine calmándose. Y una vez que estemos alineados a nuestro propósito, tendremos las fuerzas para levantar a aquellos que necesitan de nosotros. Tendremos las fuerzas para hacer cambiar de barco a aquellos que necesitan moverse en el barco correcto. Y es ahí cuando el propósito de Dios, es allí cuando la bendición se hará grande en nosotros. Y las personas dirán, como dice en el versículo 33, verdaderamente en la vida de esta persona está el Hijo de Dios. Yo traje una canción que la compuse para acompañar esta predicación. Esta canción está inspirada en aquellos barcos que nosotros muchos no hemos hecho, barcos de frustración, barcos de problemas, barcos de pecado, barcos de temor, barcos de falta de fe. Esta canción incita a abandonar aquellos barcos en los que nosotros nos sentimos seguros, pero no están a tono con el propósito de Dios. Les voy a contar otra historia. Esta es la historia de un explorador español, que él iba con una flota de 3 barcos a descubrir tierra nueva. Y esta tripulación se había pasado unos 3 meses en el barco y ya estaban acomodados a este barco. Y cuando llegaron a la tierra nueva, no quisieron bajar porque tenían miedo de lo que en esta tierra podían encontrarse. ¿Y qué hizo el explorador para que su tripulación se bajara? Mandó a todos a bajar a la isla y a quemar los barcos. ¿Y ahora? ¿Qué hacía esta tripulación si ya no podían volver atrás? Seguir hacia adelante, seguir hacia el camino y a la tierra nueva en la que se habían encontrado. Y cuando llegaron a esa tierra se dieron cuenta que era una tierra fértil, llena de bendición. Y eso es lo que Dios les dice esa mañana. Dejen el pasado atrás y adéntrense en la nueva tierra de bendición. Aunque nadar sea difícil, aunque nadar me pese, me acuerdo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Navegando solo en el mar, como he llegado aquí, soy náufrago. Construir este barco, empezar, ¿a dónde me llevará? Está fijo el curso a la tempestad. Salta al mar, corta el cabo del pasado y te liberarás. Ora a tu Dios y la marea se calmará. Extiende tu mano al viento y Él te sostendrá. Abandona el barco y no mires atrás. Abandona el barco y no mires atrás. Podemos levantarnos a la nueva vida, podemos vencer lo que nos quebró y levantar a quien sufre del mismo dolor. Abandono el barco que nadar me pese, me acuerdo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, salta al mar, corta el cabo del pasado y te liberarás. Ora a tu Dios y la marea se calmará. Extiende tu mano al viento y Él te sostendrá. Abandona el barco y no mires atrás. Abandona el barco y no mires atrás. Entra en un nuevo día, podemos levantarnos a la nueva vida, podemos vencer lo que nos quebró y levantar a quien sufre del mismo dolor.
Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque me caiga, el que viene conmigo es más fuerte que la misma caída y me levantará. Vamos a ponernos las manos en el corazón y vamos a darte gracias, la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios grande que se lo merece. Que puede levantarnos incluso en el medio de las caídas. Que puede levantarnos incluso en el medio de las derrotas. Que puede levantarnos incluso cuando estamos navegando sin rumbo en el mar. Puede sostener nuestras manos si las alzamos al viento y hacernos caminar. Vamos a orar, amados hermanos. Pongamos todo lo que tenemos en el corazón. Si hay alguno de ustedes que ha pasado su vida construyendo barcos de frustración, barcos que te alejan del propósito, barcos que te hacen navegar, que te hacen ser náufrago en esta vida, Dios te dice que los abandones y saltes hacia la bendición, que aunque parece imposible, aunque parece una locura, Dios te va a sostener, porque para Dios no hay nada imposible. Si hay alguien en esta mañana que necesita un cambio, una nueva dirección, que necesita izar su vela y navegar con el viento de Dios, ore a Él esta mañana. Oh Espíritu Santo, ven aquí y toca los corazones que necesitan un cambio. Toca los corazones que necesitan un nuevo navegar. Toca los corazones que necesitan un nuevo camino, una nueva dirección y que necesitan abandonar aquello que los detiene, que frena su marcha. Abandonar aquello que frena su marcha para la vida y para el camino que Dios quiere para nosotros. Muchos de nosotros hemos acarreado cosas en nuestros corazones que no provienen de Dios. Y hoy Dios te dice, aunque parece imposible, aunque hay alguien que te diga, Simón, Simón, no saltes, Él te dice, salta hacia la bendición. Salta porque yo estoy aquí, no temáis, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, Él está aquí esperando por ustedes. Oremos por todos esos cambios que necesitamos en esta vida, oremos por todos esos barcos que necesitamos quemar para seguir adelante a una tierra donde fluya leche y miel. Oremos por todo eso que necesitamos cambiar, que solo Dios puede arrancarnos de nuestros corazones. Te dice esta mañana, salta al mar, que yo te sostengo, salta al mar que yo estoy contigo, libera, corta el cabo del pasado y Él te liberará, corta las cadenas que te atan, extiende tu mano que yo te sostendré, extiende tu mano que pase lo que pase yo estaré contigo, extiende tu mano que yo soy tu Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abandona aquello que te frena y no mires atrás. Abandona el barco y sumérgete en el mar de Dios. Abandona el barco y sumérgete en la bendición que quiere Dios para tu vida. El bautismo dice que es morir, abandonar al viejo hombre. Dios te dice esta mañana, abandona el barco del viejo hombre. Si hay aquí alguien esta mañana que viene a esta iglesia por primera vez y desea recibir a Cristo, puede pasar al altar. Si hay alguien que se anima a saltar del barco y recibir la bendición que Cristo le trae para su vida, no escucha al que le diga, Simón, Simón, salte al mar que Dios te está esperando. Si hay alguien que viene aquí por primera vez y desea recibir a Cristo, puede pasar adelante.